Buenas noches, hermanos. Qué hermoso ver a estos chicos jóvenes que vienen acá a la casa del Señor en una reunión de oración y ministerio de la palabra. Que Dios los bendiga realmente. Ustedes saben, hermanos queridos, les digo a ustedes los chicos, a los jovencitos, adolescentes, es muy raro encontrar ahora congregaciones donde vayan chicos de su edad a venir a estar. Casi todos somos viejitos los que estamos en los ríos de oración. Pensé que los ríos de oración es un lugar donde podemos tener el privilegio, aquellos que somos hijos de Dios, poder venir a orar, poder venir a crecer, a conocer más de la palabra de Dios. Que hay muchos hermanos que dan excelente bien la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios es buena, ¿eh? Que eso nos ayuda a fortalecernos y a estar firmes. Así que los aliento, hermanos queridos, ¿eh? A seguir viniendo. Y un día se va a tornar mucho de jóvenes. Porque van a ser pilares, hermano. Nosotros los viejitos, salvo acá mi hermano que es más joven, el hermano Marcelito, ¿eh? También está ahí Esteban, que es joven todavía. Pero nosotros los grandes ya estamos más para irnos a la presencia de Dios. Pero ustedes tienen que crecer, aprender la palabra de Dios. Bueno, me voy yo antes que Pedro. Así que Pedrito se quiere ir todavía. Yo digo, Señor, ¿cuándo va a ser mi día? Siempre digo a mi Señor, ¿cuándo me vas a...? Pero bueno, pero los jóvenes tienen que aprender que van a ser los futuros pilares si no viene el Señor antes a buscar la iglesia. Por eso tienen que crecer y enfermarse bien en los caminos de Dios. Así que bueno, ver esta juventud hermosa, que uno se place, aprendieron y tocan una maravilla, Julián acá, y Belu, y acá también ella con la voz, Belu con la voz, y, ¿no? Vos sos Cami, Cami, y toda esta cosa, y verlo ahí, es hermoso, la verdad que me place. Eh, Vamos a ver dos casos, ¿no? Porque qué cosa maravillosa. El Señor siempre, hemos visto toda esta parte de atrás, ¿no? Que hemos tenido el mes pasado, creo que fue, las parábolas, ¿no? Qué sensacional que son las parábolas, ¿no es cierto? Son muy lindas, muy hermosas. Y son parábolas que, bueno, a muchos replicaron, hay cosas que fueron reales, hay cosas que los orientales siempre se dirigían por parábolas, ¿eh? Ellos hablaban, y ahí hablan, hay muchos de otros países orientales también hablan por parábolas. Pero lo que el Señor siempre marcaba en la parábola es para dar una enseñanza espiritual, por sobre toda la cosa. No vamos a hablar de parábola, pero me gozaba cuando escuchaba sobre el tema de las parábolas. Y a mí me encantan también las parábolas. Como he leído mucho de las parábolas y me gusta y me encantan. Hay muchas parábolas que son hermosas. Todo lo que de la palabra de Dios es hermoso. Así, pero acá vemos un caso de una persona, que era una persona de, digamos, religiosa, una persona intelectual, vamos a decir, porque realmente era un maestro, pertenecía a lo que sería el Sanedrín judío, ¿no? Allí pertenecía este hombre. Y este hombre sí había escuchado hablar del Señor Jesús, o había escuchado, o por ahí investigó un poco de la palabra de Dios el tiempo del Mesías. No sabemos perfectamente bien, pero sí sabemos por la palabra de Dios que este hombre fue de noche. De noche, ya era nochecita, y fue a verlo al Señor. Había cierto temor en él, porque ya estos religiosos judíos, ¿no es cierto?, los fariseos y todo aquello, empezaron a perseguir al Señor, a buscarle un maltrato, a buscarle trampas y cosas así, ¿no es cierto?, para perjudicarlo y querer llevarlo a la muerte, si fuese posible antes. Pero el Señor tenía su tiempo, Él tenía su tiempo, hora y tiempo en que Él iba a ir a la cruz. Nadie lo llevaba, Él iba a ir. Así que bueno, pero este hombre va. Y todos sabemos que está ahí en San Juan, capítulo 3, ¿no es cierto?, donde comienza, dice un hombre de los fariseos, que se le llamaba Nicodemo, que era un principal entre los judíos. ¿Entendamos bien? Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, ¿no? Rabí, sabemos que los que han venido de Dios, los, sabemos que has venido de Dios como maestro, no como maestro, no vino como maestro, no vino como el Mesías, como el Cristo. ¿Eh? Él dice, sabemos que ha venido como maestro, dice.
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Se reconocía en él que él hablaba, nadie puede hablar como él hablaba si no estaba Dios con él. ¿No es cierto? Entonces este hombre, ¿qué pasó? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Mm? El que no naciere de nuevo, ahí me adelanté otras cosas, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, qué sorpresa, qué contestación le pregunta el Señor, le hace esta pregunta. No puede ver el reino de Dios, le va a contestar al Señor. Había que nacer de nuevo. ¿Sí? Claro, Nicodemo sorprendido. Entonces, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermano, entendamos que él era un maestro, era parte del Sanedrín. Él tenía que reconocer y saber el tiempo del Mesías, del Cristo, que iba a venir a manifestarse al pueblo de Israel, a su pueblo, a ellos mismos. Y le contesta esto. Entonces el Señor dice, respondió Jesús, de cierto te digo, y acá es lo que yo me adelanta, el que no naciere del agua, que es la palabra, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Entendés, Nicodemo? Tenés que nacer del agua y del Espíritu Santo. Si no, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Tenés que creer en mí para poder entrar en el reino de Dios. Así que, entonces, dice, después continúa, dice, lo que he nacido de la carne, carne es. Le está explicando, una explicación. Y lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, y después le dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de lo que te dije, que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, ¿eh? Donde quiere y oye su sonido. Nosotros, es verdad, nosotros hay mucho viento y vemos el sonido, escuchamos su ruido y ese que impresiona a veces, ¿no es cierto? Y bueno, todas esas cosas lo vemos, pero no sabemos a dónde va, dónde termina, dónde. Es viento, ¿sí? El viento sopla donde quiere y oye su sonido, ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. ¿Mm? Ahora, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y ahí el Señor le va a decir a Nicodemo en el 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro? ¿Eres tú, maestro? Dice, de Israel. ¿Y no sabes esto? ¿Eres tú, maestro de Israel? ¿No sabes esto? ¿Cómo es esto? Entonces, de cierto, dice el Señor, y lo vuelve a certificar, cuando él dice 2 veces, va a certificar lo que está diciendo. De cierto, te digo, que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto y testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y no recibís nuestro testimonio. Si yo he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si yo dijera las celestiales? Lo está tratando a Nicodemo de despertarlo espiritualmente. No lo está arenando para, no, lo está tratando de despertarlo para que entienda que él con quien está hablando era el enviado. Él tenía que saber que era el enviado. Nicodemo pertenecía al Sanedrín, era un maestro, conocedor de la escritura del Antiguo Testamento. Y parecía que no le caía este asunto. Pero el Señor le está hablando para que él entienda esto, que lo entendió, gracias a Dios. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y ahí le va a decir, ¿cómo le acordate esto? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre
sea levantado. Le está dando una pista lo que va a ser en el futuro el Señor por nosotros. Él va a ir al sacrificio, va a ir a la muerte, va a ir a la cruz por nosotros. Qué interesante. Ahora, ¿para qué va a ser esto? Que era necesario, que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿sí? Entre el cielo y la tierra. Como Moisés levantó a la serpiente del desierto. Qué maravillosas cosas que sucedió también ahí, la desobediencia, ¿no? El pecado de Israel y toda esa desconfianza y todo, y ya Dios muchas veces cansado de todo esto, mandó serpientes que le picaran y bueno, y morían y empezaron a clamar ahí, empezaron a recorrer a Moisés, clama a Jehová, clama a Dios, y esto que acá, que volaste una serpiente, un metal, una serpiente, que mirare, no va a morir, va a ser salvo de su mordedura, de su veneno. Pero hay que creer, fe, mirar a la serpiente, tal cual. Nosotros miramos por fe al Señor, su obra maravillosa cuando nos convertimos, porque alguien nos predica y alguien te predicó. Esto es fe, poner fe, que la obra que el Señor hizo, en cual fue levantado entre el cielo y la tierra, y ese sacrificio enorme que hizo el Señor, fue por vos, por mí. Eso es fe, mirar por fe. ¿Para qué? Para que no seamos muertos espiritualmente y arrojados al infierno. Y ese pueblo eran salvados por mirar por fe a aquella serpiente de metal. ¿Mm? Bueno, entonces, pero qué interesante acá, pero vamos a continuar en otro caso. Ahí vamos a dejar un poquito esto acá porque si no, no vamos a tener y voy a pasarme del tiempo, no quiero. Ahora acá hay otros casos donde el Señor va a tener un encuentro con una mujer samaritana. Qué interesante, ¿no? Los samaritanos. ¿Quién eran los samaritanos? Eran mitad judío y mitad gentil. Porque en los tiempos pasados, los tiempos de Nehemías, los tiempos de Edra, más allá también, muchos judíos se casaron con personas asirias. Asiria es un pueblo pagano. Y entonces por eso eran mixtos, le decían mixto, mixto, porque era mitad judío y mitad pagano, mitad gentil. Y ahí nace un pueblo grandísimo, ¿no es cierto?, que hoy está ubicado todavía en Jerusalén, pero en la zona norte. Es un pueblo de Samaria. Samaria existe, una nación, Samaria. Por eso se llaman samaritanos. Ahora, qué interesante, porque también el Señor pasó por Samaria. Y muchas veces lo querían retener, no, no pases por ahí, Señor. Porque judío y samaritano, los verdaderos judíos, no se trataban con los samaritanos, no se querían, o no lo querían los judíos a ellos. Porque hay una historia hermosa de los samaritanos, las obras que han hecho ellos, como ser el buen samaritano, ¿no? Y esto sucedió, creo que fue en la época de Nehemías, cuando hubo ese censo, de que todos tenían que presentar la genealogía, ¿no es cierto? Si eran descendientes puros de judíos o no. Y ahí estaban manejando el sacerdocio, también manejaban, y eran samaritanos. Entonces Nehemías tuvo que hacer una limpieza general. Tuvo que correr todo aquello, ¿no es cierto? Y poner verdaderos sacerdotes, ¿no es cierto?, de la orden de Aragón. Así que todo es una limpieza que hizo. Y muchos de ellos no pudieron presentar genealogía, porque no eran verdaderos judíos. Eran mixtos, no podían estar. Así que bueno, pero en este caso, el Señor va a entrar a Samaria. Pero en primer lugar, dice en el 4.1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino su discípulo. Pero vamos a ir un poquito más adelante. Y dice, y le era necesario, en el 4, y le era necesario pasar por Samaria. Señor, y acá la palabra dice, y le era necesario. Señor algo sabía, porque sabía qué iba a pasar ahí en Samaria. Él conocía lo que iba a pasar. Era necesario que él pasara por Samaria. Y tenía que pasar. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. De un pozo de agua. Allí. Entonces, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino,
Escuche bien, cansado. ¿Cómo diría? ¿Cómo que el Señor se cansaba? No, claro que sí, porque era hombre también. Sufría los mismos cansancios que todos nosotros, pero era Dios, pero era hombre también, y sufría como todo, el cansancio, el agotamiento. ¿Eh? Dice, ahí dice, y le era necesario pasar por Samaria, y estaba ahí el pozo de Jacob, ¿no? Entonces era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria, y en el encuentro. Al sacar agua, Jesús le dijo, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. En ese entonces el Señor había mandado a comprar a sus discípulos algo para comer. ¿Sí? Entonces fueron a buscar comida y en eso el Señor queda solo, allí al lado del pozo de Jacob. Allí. Y esta mujer venía. ¿Por qué venía cierta hora y no venía a las horas que todos venían a sacar agua? Porque la mujer tenía un problema. Había un problema de inmoralidad en ella. ¿Eh? Y entonces la mujer, a ver si alguien la veía, observaba, y ella venía con su cántaro. Y estaban solos los dos. Había un problema de inmoralidad, era mal vista esta mujer allí. Entonces, ¿qué pasó allí? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Así no va, directamente, dame de beber. Pues dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? ¿Tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Sabía la mujer que era judío? Lógico, su vestimenta, sus cosas. Es como siendo tú judío me pide a mí de beber. Claro, dice, porque judío y samaritano no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Qué grande, mi Señor. Si tú supieras, ¿no? Si tú supieras, me pediría agua y él te daría agua de vida. ¿Eh? Qué grande. Y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde puede tener agua viva? Lo entendió en ese momento, lo entendió. Y entonces había una conversación allí con él. Ella un poco cubriéndose su religiosidad, esas cosas, pero el Señor va ahí a lo más profundo después. Y y la mujer continúa, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Lógico, día de verano, ¿quién no toma mucha agua? ¿No es cierto? Y toma agua y busca tomar agua muy fresca, que eso es malo. Hay que tomar agua casi natural o fresco, porque después viene el invierno y por ahí se nos complican las complicaciones de ver tanta agua fría, sobre todo los que ya somos grandes, debemos cuidarnos de eso. Porque después viene el invierno y un golpecito de resfrío, una cosa, se nos complica con eso. Porque el agua fría trae complicaciones, muy fría trae complicaciones. Entonces respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será de él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Qué grande! ¿Quién no sintió que Dios apagó esa sed espiritual que teníamos porque no había paz en los corazones de todos los que no habíamos creído ni había entregado nuestra vida? Al menos el que le habla. Tenía una sed espiritual que yo ya no estaba, no, ya no quería saber más nada porque no encontraba quién me explicara qué pasa después de la muerte. No encontraba más nada. Me consideré ateo desde que era 18 años más o menos. No creí. Pero bien cuando vi la muerte, clamé a Dios, busqué a alguien que me era más fuerte que yo. Cuando le vi la muerte de cerca. Dije, Dios, si vos existís, sácame de esto. Salí, pero de ahí dije, ¿qué pasa cuando nos muramos?
¿Qué hay detrás de esto? No puede ser que en un se termine todo. Y busqué con mis cuquitas, por acá, por allá, por todos lados. Vacío, 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 vacío. Menos creían en las religiones, pero bueno, mis padres eran así y no conocía de iglesia cristiana evangélica, no sabían que había Biblia, desconocía de todas esas cosas y tuve que ir a meterme en eso y también salí como nada, no encontraba. Y cuando ya estaba cada vez más hundido en el pozo porque nadie me daba una aplicación, Dios empezó a mostrarse. Se me refirió de mi esposa, ella me llevó a los caminos del Señor y ahí fui, y ahí escuché qué pasa después de la muerte. Él me dio esa agua, Él apagó mi sed, me hizo entender que yo estaba condenado por mis pecados. Y Él apagó esa sed con esa agua pura que es su palabra. Esto. Y ahí por la gracia de Dios pude entregarme el corazón. Pero, y ahí entonces la mujer le dijo, Señor, ahora sí, el Señor le dice, la mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Yo la necesito. Estaba desesperada también, había sed, no tenía pan en su corazón. Dame esa agua, necesito, para no volver a venir a sacarla más de acá. Y el Señor le dice ahí, la va a tocar, Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le contesta, bien. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. No tengo marido, le dijo. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Esto ha dicho con verdad, le dijo el Señor. No la hiere, no la lastima, la habla con amor. Bien has dicho que no tiene marido, y el que tiene ahora no es tu marido. Ha dicho todo, ha dicho con la verdad. Le dijo Jesús, le dijo la mujer, le dijo la mujer, Señor, ahí empieza, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo sabes esto de mí? ¿Cómo lo vas a saber? Si eres Dios. Él sabe todo lo que hay en tu vida, lo que hay en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de cada uno del mundo. Y entonces, nuestros padres, bueno, adoraron en el monte y nosotros, bueno, pero acá viene. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, ¿verdad? La salvación venía de los judíos. Se nos dijo, a los suyos vino, a los suyos lo recibieron. ¿No es cierto? Jerusalén, Jerusalén te quise juntar como la gallina junto a su polluelo. Todas estas cosas. Lloró el Señor allí mirando a su pueblo Israel, tan ciego. Y no mismo pueblo judío, porque lo entregó a los gentiles, a los romanos, al sacrificio. No le creyeron. Pero bueno, entonces, ahora dicen, más la hora viene, en el 23, más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Hermano, si vos creído en el Señor, vos te sumaste. Ahora sos el verdadero adorador de nuestro Padre. Hermano, jovencito, si vos ya creíste en el Señor, sos aquel verdadero adorador. Todos los que hemos creído somos los verdaderos adoradores, que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca estos adoradores y sigue buscando, y sigue buscando. Es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. El Evangelio se sigue extendiendo, se sigue predicando. Mira cuánto hay para ellos orar. ¿Cuánto hay para orar? ¿Cuántos siervos viajan y viajan y viajan? Distinta forma, ¿eh? Distinta forma, avión, colectivo, mío, en coche y lo que fuera, pero viajan y van a predicar el Evangelio. Gracias a Dios, conozco mucho de eso, por la gracia y misericordia del Señor. Conozco muchísimo de eso. Y el Evangelio tiene que tenderse porque se tiene que cumplir, mi querido. Dice que antes de que el Señor venga, el Evangelio se va a predicar en todos, en los confines de la tierra. ¿Eh? Y gracias a Dios se está cumpliendo. Así que bueno, ahora dicen, Dios es espíritu, lo que le adoran el espíritu, en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir, ahí empieza la mujer. ¿Cómo sabía esto ella? Ella no era una maestra, no pertenecía al Cedradín, no pertenecía a nadie. ¿Cómo sabía esto ella? ¿Qué dice acá en el 25?
Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, dice. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, ahí Jesús, el Señor le dijo directamente, yo soy el que habla contigo. El Señor se mostró, le dijo a la mujer. ¿Cómo que la mujer sabía y Nicodemo no sabía? Él era un maestro. ¿Te das cuenta que el Señor vino a buscar a los más descerebrados como yo, ¿no es cierto? Y no a los grandes intelectuales y conocedores de muchas cosas. El Señor formó un equipo de personas que realmente no eran intelectuales, salvo Lucas, que era griego, que creyó que era médico, pero después todos los demás no, eran del Burgos, pescadores. Un trabajo rudo. Ellos hablaban tan bien de la palabra de Dios. ¿Cómo que Pedro predicaba la palabra de Dios después? Y todos se maravillaban, sabiendo quién era Pedro. No era un intelectual, no era un estudioso. Y se convirtieron miles, porque el Espíritu Santo obró ahí, en él, dándole palabra. Espíritu Santo es el que habla y pone palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y así lo sentimos, por la gracia de Dios, aquello que tenemos, ese privilegio de poder predicar, de poder tener un ministerio, porque lo sentimos, que Dios obra en nosotros. Dios obra en nosotros cuando lo ponemos en sus manos. Y Dios nos enriquece. Y Dios nos enriquece. Amén por todos aquellos siervos que conocen mucho de la palabra, pero muchos conocen, se han llenado de lectura y conocen, pero solamente conocen. Tienen mucho conocimiento, cuidado también con ellos. Hay que sentir la palabra. El siervo que habla y el hermano que escucha tiene que sentir que Dios le está hablando. Y dice la palabra, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que él hablaba con una mujer, sin embargo, ninguno dijo, qué pregunta que habla con ella. Pero vamos más adelante, qué interesante que ella va a dejar el cántaro, va a dejar lo más precioso que ella tenía, que era el cántaro del agua, que con eso se surtía para llevar a su hogar bueno, y tomar de ella. Ella dejó el cántaro y salió hacia adentro del pueblo, ya no tuvo temor que la gente le diga esto, lo diga, vos sos una esta, vos sos... No, no, ella fue y dijo y habló ahí a las personas, le dijo, vení, ve, hay un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho, vení, ve, vení, vení, venga, 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 vean, vean. Y empezó a hablar, a predicar, vamos a decir el caso. Ya no sintió temor esa mujer que la gente, como dicen hoy, lo bardea, ¿no? ¿No es cierto? Una cosa así, bueno, pero que le digan barbaridades. No sintió temor, dejó ahí su precioso cántaro. Y fue, dice, ¿no será este el Cristo? Le dice a ellos. Y todos se interesaron, qué interesante que es cuando esa gente se interesó de saber qué es lo que estaba pasando. Corrieron a ver también qué es lo que pasaba, pero creían lo que la mujer le dijo, habían creído en el Señor, lo que la mujer le contó, le contó. Y todos fueron y escucharon al Señor. Qué interesante, que vamos adelantando así nada más, ¿no es cierto? Y dice que todos lo escucharon, seguramente se maravillaron. Ya no creemos por tu dicho, le dijo la mujer. Ahora lo creemos porque lo hemos oído. Y lo invitaron a quedarse. Se habían convertido estos hombres, mitad judío, mitad gentil. Y no eran nada, no eran maestros, no eran del Senadrín, no pertenecían a esto. Eran personas del pueblo. Y escucharon, lo escucharon al Señor. Entregaron su corazón, su vida, le creyeron que Él era el Cristo. Qué conversiones, qué grande, Dios mío. Y estas cosas ya no creemos por tu dicho, sino que lo las creemos porque lo hemos oído. Y lo invitaron a quedarse el Señor allí porque querían seguir escuchando. Y el Señor se queda. Qué maravilloso. Y el Señor se queda allí, hermanos queridos. ¿Se acuerdan cuando empezaron a esparcirse los cristianos porque los perseguían? ¿A dónde fueron? A Samaria. Y predicaban y no se callaban. Pensé que estaban siendo perseguidos para ser muertos. Y ellos salieron y predicaban casa por casa. No había temor en ellos, porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Y fueron hacia Samaria y predicaron. Y la gente se convertía. Interesante. Qué interesante que es esto. Esto nos alerta el Señor a todos nosotros que debamos predicar el Evangelio. Tantos, los chicos, en el colegio hay que mostrarse como un hijo de Dios.
mostrarse. Sea en la facultad donde estemos, en el trabajo donde seamos, mostrarse. Que somos un hijo de Dios. Que somos hijos de Dios. Así que bueno, querido hermano, hasta acá voy a estar, pues ya estamos el tiempo. Y que Dios nos bendiga. Qué grande obra el Señor. Todos sentimos esa obra. Porque todos los que estamos aquí, creo que sí, hemos entregado nuestro corazón al Señor. Y Él nos dio de esa agua de vida. Y nos trajo paz a nuestra vida, a nuestro corazón. Perdón, salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga y nos bendiga el Señor. Amén.